Muchas son las torres que aparecen esparcidas por las costas del archipiélago canario y que pasan desapercibidas a los humanos. Eso sí, todas tenían la misma función: proteger las islas de aquellos maleantes, ya sean piratas o corsarios, que llegaban a las costas para conquistar o saquear a sus habitantes. Por lo general, sus muros se alzan utilizando el mismo sistema de construcción, la mampostería, ese sistema de colocación tradicional que consiste en apilar piedras que proporciona una gran resistencia a la construcción, a la torre en sí. Muchas de estas torres estaban provistas de cañones, tan necesarios para disparar proyectiles y causar daño al enemigo. Pero, ¿por qué fue necesario construir torres defensivas en las costas de Canarias? Hoy en Wanchipedia te mostraremos cuáles son las torres defensivas que existen en la provincia de Las Palmas, para que conozcas un fisquito más la historia de nuestro archipiélago. Así que preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas, porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Uno de los aspectos físicos que caracteriza a estas edificaciones fortificadas es su forma pequeña, circular y que están situadas sobre las rocas volcánicas mar adentro, en la costa. Concretamente en la provincia de Las Palmas se construyeron las siguientes torres, atalayas o torreones para proteger las islas. Torre o Torreón de Gando, una de las primeras fortificaciones construidas en la isla de Gran Canaria. Eso sí, la torre actual es el resultado final de esa edificación defensiva. La primera torre se construyó en torno al año 1360, tras la llegada a la isla de un grupo de religiosos aragoneses y mallorquines que tenían como objetivo evangelizar a los isleños. Pero poco duró su estancia en la isla, porque fueron asesinados y destruida la primera torre alzada en ese lugar, próxima a la península de Gando. La segunda fortificación se construyó 100 años más tarde, en 1457. En esta ocasión fue el hidalgo y conquistador Diego de Herrera quien mandó construir otra torre en ese mismo lugar para comenzar a negociar con los guanartemes. Pero poco después, los guanartemes acabaron incendiándola. 2 años después, en el año 1459, se levantó la tercera fortificación para proteger la bahía este de la isla. Casualmente, el portugués Diego de Silva tomó la torre de Gando rápidamente y eso le facilitó el camino para apoderarse de Telde. Y claro, Diego Herrera no se quedó con los brazos cruzados y reclamó a la monarquía portuguesa la devolución de la torre, por lo que Diego de Silva tuvo que ceder, sí, tuvo que entregar la torre, pero a cambio de dinero y de la mano de la hija de Diego Herrera. Sí, se dice que en el año 1480 Diego de Silva acabó casándose con la hija de Diego de Herrera e Inés Peraza, doña María de Ayala, para que el matrimonio pudiera tener en su poder la torre de Gando. ¿Será cierto? Lo que sí es cierto es que no fue hasta el año 1554 cuando se construyó la cuarta torre de Gando, esta vez de la mano del gobernador Rodrigo Manrique, para proteger a la isla de ataques de piratas y corsarios. Sobre los cimientos de este cuarto torreón se construyó la quinta y última torre de Gando, que se conserva hoy. Don Andrés Monito de Pignatelli fue quien edificó la torre actual y otras construcciones defensivas en las islas, en el segundo tercio del siglo XVIII. Pero claro, no tardaron en llegar a las costas Gran Canarias navíos ingleses con intenciones poco amistosas. Era el año 1741 cuando miles de hombres armados hasta los dientes se toparon con el buque El Canario, que estaba fondeado en la bahía de Gando. Y de ahí no llegó a más, porque acabaron volviendo por donde habían venido. Desde finales del siglo XIX, la Torre de Gando se convirtió en un edificio sin utilidad militar. Pasó a ser una oficina de la Comandancia de Marina, cocina y almacén de pescadores, hasta como almacén de artillería y polvorín del Ejército del Aire entre 1956 y 1960. En el año 1972 comenzó el proceso de restauración de la fortaleza, hasta que se convirtió en el actual Museo de Aeronáutica Canaria en 1982. En la actualidad, el acceso a esta torre está restringido porque está situada en una zona militar. La Torre de Santa Ana se construyó en el año 1554 para proteger a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de los ataques de foráneos. Formaba parte de la emblemática antigua muralla de Las Palmas o Muro del Real.
Lamentablemente, hoy en día no queda ningún resto de este torreón. El torreón de San Pedro Mártir está localizado en la zona costera del barrio marinero de San Cristóbal, al este de Las Palmas de Gran Canaria. De ahí que se le conozca como el Castillo de San Cristóbal. Esta torre fue construida por el gobernador y militar español Diego de Melgarejo en el año 1578, dentro del plan estratégico del rey Felipe II de fortificar aquellas zonas costeras de Canarias, la actual isla de Gran Canaria, que pudieran ser vulnerables a posibles ataques de corsarios y piratas. Y estaba en lo cierto, el actual torreón que podemos contemplar a las orillas de su costa fue reconstruido en el año 1638, porque durante los ataques que sufrió la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 1595 por el corsario inglés Francis Drake y en el año 1599 por el corsario holandés Van der Dag, quedó en muy mal estado, casi inutilizada. Como curiosidad, me gustaría compartir contigo que uno de los grandes cañones que exhibe el Museo de la Casa Colón en uno de sus patios pertenece al Castillo de San Cristóbal. ¿Lo sabías? El Torreón de San Pedro Mártir es una construcción declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1949. Es un bien de interés cultural, una torre protegida para que las futuras generaciones puedan recordar el pasado vivido en las islas. ¿Y qué otras torres se construyeron en la provincia de Las Palmas? En la isla de Lanzarote se alzó la Torre del Águila, más conocida como el Castillo de San Juan de Rubicón de Femés o Castillo de las Coloradas. Esta edificación defensiva estaba localizada al sur de la isla, en Playa Blanca, y se construyó en el año 1741 para proteger a la isla de Lanzarote de corsarios y piratas. La idea de situar la torre defensiva en ese lugar lo tuvo el comandante Andrés Monito Pignatelli, el mismo que construyó la Torre de Gando en Gran Canaria. Desde allí se protegería el estrecho de Bocaina, una zona de mar entre Lanzarote y Fuerteventura. Aunque la torre actual parezca ser la primera de todas, nada más lejos de la realidad. La torre se incendió y reconstruyó en 1767, dando lugar a la actual torre. En 1949, la Torre del Águila recibió la mayor distinción legal por un bien de patrimonio, es decir, se declaró bien de interés cultural por ser un inmueble histórico que hay que proteger y mostrar a futuras generaciones. En la isla de Fuerteventura tenemos dos torreones. La Torre del Tostón, más conocida como el Castillo del Cotillo, está al norte de Fuerteventura, en el Cotillo. Al igual que otras torres defensivas localizadas en la isla, este tipo de construcciones circulares protegían a la isla de Fuerteventura de aquellos navíos que llegaban a sus costas. En 1949 fue declarada bien de interés cultural por ser un inmueble histórico que hay que proteger y mostrar a futuras generaciones. La Torre de San Buenaventura, más conocida como el Castillo de Fuste, está situada al este de la isla de Fuerteventura, en la localidad de Caleta de Fuste. Al igual que sucedió con otras construcciones defensivas en las islas, se alzaron esas zonas estratégicas para proteger a la isla de los continuos ataques de corsarios y piratas. Dime, de todas estas torres defensivas que aún existen en la provincia de Las Palmas, ¿cuál te gusta más? Ya sabes, todos los miércoles escucha los podcasts de Wanchipedia, todos los miércoles contenidos sobre la historia y cultura de Canarias. Besitos mis niños y mis niñas, chao. Tras la conquista de Canarias y el posterior descubrimiento de América, el archipiélago canario se convirtió en una zona estratégica para aquellos barcos que viajaban desde Europa hacia América y Asia. A consecuencia de ese incremento del tráfico marítimo en las islas, los ataques de corsarios y piratas eran continuos en el archipiélago. En esa época se vivieron momentos de máxima tensión, no solo en el mar, sino en las zonas próximas a la costa y en tierra firme. Estos saqueadores llegaban a las costas canarias armados hasta los dientes y de forma estratégica y organizada asaltaban todos aquellos lugares que se encontraban en su camino. En pocas palabras, su único objetivo era despojar a los lugareños de los escasos bienes que poseían, como así intentaron hacer a finales del siglo XVIII en tierras majoreras. ¿Sabes lo que pasó en esa época en la isla de Fuerteventura? Hoy en Wanchipedia hablaremos de las batallas del Cuchillete y Tamasite. Explicaremos brevemente qué sucedió y cómo los últimos descubrimientos científicos están siendo claves para esclarecer los hechos vividos en aquella cruzada. Hola mis niños y mis niñas, otra semana más les traemos un nuevo podcast aquí en Wanchipedia.
Hoy vamos a hablar de la isla de Lanzarote. Concretamente vamos a ver cómo estaba organizada antes de la llegada de los conquistadores. Vamos a contar algunas costumbres y leyendas y conoceremos cómo fue la conquista de esta maravillosa isla. Como siempre, qué mejor manera de hacerlo que entrevistando a dos protagonistas que vivieron esa época de primera mano y que nos transmitirán sus vivencias. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XV, antes de la conquista de Gran Canaria, el hidalgo y conquistador castellano Diego de Herrera regresaba a la isla de Lanzarote procedente de la isla del Hierro, cuando, arrastrado por la corriente, hizo parada en la zona conocida como los Bañaderos de la isla de Gran Canaria. ¿Quieren saber más sobre ella?